Bienvenido a casa de la familia Pasquel, el sitio más misterioso que encontramos en nuestro viaje. La belleza de este lugar fue destruido con el tiempo. Hace 50 años fue un rancho con algunas excentricidades, como una capilla, una escuela, una cafetería, una gasolinera, una biblioteca, una cancha de frontón, una piscina, un boliche y una pista de aterrizaje para avión. Ahora lo único que queda son dos murales impresionantes que fueron creados por Rosendo Soto y Jorge Best, alumnos del famoso Diego Rivera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este complejo fue construido en el año 1940 con un toque de arquitectura moderna por el dueño Jorge Pasquel. El señor Jorge vivió una vida extraordinaria. Nació en Veracruz, donde familia tuvo una exitosa fábrica de tabaco, y él comenzó sus negocios en diferentes áreas como publicidad, deporte, arte y gasolina. Cualquier problema que tuviera lo sabía resolver muy elegante, con una pistola o con la chequera. También se dice que era muy cercano de la clase obrera. Jorge Pasquel también es reconocido por ser impulsor de la Liga Mexicana de Béisbol. Y esa parte es muy interesante, entonces les quería platicar un poco más. Jorge Pasquel constituyó un equipo de jugadores negros que en esta época no podrían jugar en la liga profesional en equipos de la América por motivos de racismo. Tenía mucha simpatía por jugadores de las ligas negras porque cuando visité Estados Unidos podría ver cuánto sufren sus compadres del sangre mexicanos en América por segregación racial. Integración más de 100 jugadores de las ligas negras a su equipo profesional era un paso donde se distingue de otros equipos de la época. Y aunque Pasquel seguro era un tipo mafioso, le podemos dar mucho crédito por elegir el camino de la lucha contra el racismo. Porque mientras que jugadores negros en Estados Unidos eran esclavos sin voz, en México se convirtieron a héroes. Resultó que su equipo con jugadores negros ganaba los mejores equipos mundiales y él empezó a comprar más jugadores famosos de América. Pero los orgullosos americanos se enojaron y empezaron a molestar a los jugadores con reglas nuevas, como prohibirles regresar a la Liga Americana a todos los jugadores que se trasladaron a equipos mexicanos. No manches, pinches americanos. Al final, Jorge descubrió que los mexicanos no estaban tan interesados en béisbol y no iba a poder pagar a todos los jugadores famosos, así que prestó mayor atención a nuevos negocios y estas fueron también bien exitosas. Gracias a su negocio de publicidad, donde usaba la mejor tecnología avanzada del tiempo, propagó fuerte y sin ninguna crítica a su primo el político Miguel Alemán. Así ayudó a convertirlo en el futuro presidente de México. El presidente Miguel Alemán nunca olvidó gran ayuda que su primo Jorge le ofreció. Así que le regaló un regalito: los derechos de distribuir gasolina por todo el país, así como algunos otros beneficios. La vida lo trató muy bien a Jorge Pasquel y él aprovechó para vivirla al 100%. Enormes fiestas, celebridades, ranchos impresionantes y colecciones del arte. Como estos dos murales que se construyeron en el mismo año que Jorge trágicamente murió en un accidente misterioso de avión. Uno de los rumores más comentados por la gente es que en el avión iba con él su amante, una mujer muy bella y famosa de República Checa, Miroslava Stern. Ahora les voy a platicar de ella, de su amante, pero solo si quieren escucharlo. Yo sabía que eres un chismoso. Bien, vamos. Ella fue una espectacular actriz del cine mexicano, aunque la vida le puso muchos obstáculos. Cuando era pequeña, tuvo que salir de su país natal, Checoslovaquia, por la persecución de los judíos por los nazis. Su papá, quien era judío, tuvo que decir frente a ella que no era su hija para protegerla. Pero de todos modos, al final acabaron en el campo de concentración por 3 meses. Y solo por la profesión prominente de su papá, el Dr. Stern, tuvieron la suerte de que los alemanes les dejaron huir a México en el año 1940. 4 años más tarde murió su mamá a causa de cáncer y también falleció su novio, un soldado americano. Miroslava intentó suicidarse. Finalmente encontró un hombre de familia rica, Jesús Obregón, pero descubrió que era gay y se divorciaron. Los hombres de negocios tienen que enterarse de las noticias muy tempranito.
Susi, ¿te parece correcto que tu hermana se siente a la mesa en esa facha? No, papá. Laura, ¿te parece correcta esa manera de sentarte a la mesa? Sube a vestir. ¡Ay! Y por último pensó encontrar el amor en un torero español. Pero él se casó en secreto con otra actriz italiana y Miroslava terminó descubriéndolo por un periódico. Al mismo tiempo que Jorge Pasquel murió, descubrieron a Miroslava muerta en su casa. Algunos dicen que se suicidó y otros piensan que murió en el avión, pero la llevaron a su casa fingiendo y maquillando su muerte como un suicidio, dado que Jorge era un empresario y político muy importante y cercano al presidente de México en esa fecha. Otros también dicen que fue asesinada por ser una espía de Checoslovaquia comunista. Pues, cuando los políticos meten sus manos en los medios periodísticos, la verdad puede tener muchas formas. Esas son una de las historias que esconde este lugar misterioso, que fue un lugar de diversión, arte y amor prohibido. Hoy lo único que quedó son dos hermosos murales del Tepeyac, en cuales podemos ver la obra donde Jorge está ayudando con la construcción de este lugar y el otro a la Virgen Guadalupe y la conquista espiritual de los indígenas. Si les gustó esta plática, les invito a suscribirse y darle like y déjenos un comentario o una pregunta. También pueden seguir esta serie en mi canal de YouTube o ser nuestro patrón. Bien, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y los espero a ver en la próxima viaje.